Masterclass. Hola, soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo me dedico a la divulgación de la ciencia. He construido museos, he hecho exposiciones, doy conferencias, he sido directora de divulgación de la ciencia, directora de la Asociación de Museos de Ciencia, directora de la Sociedad de Profesores de Ciencias Naturales. Escribo artículos, libros, he dado conferencias en todos los continentes, diseño talleres de ciencia, participo en programas a menudo de radio, televisión, y bueno, he recibido numerosísimos reconocimientos a la divulgación de la ciencia, pues los más importantes, el Caleño de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo. Pero lo más bonito es que hay escuelas que se llaman como yo, bibliotecas, una librería y una luciérnaga, lo cual es una maravilla, porque los astrónomos no podemos nombrar a los astros cuando estamos vivos, pero pues de una luciérnaga, y para ser una astrónoma, lo máximo. Nosotros vivimos en un universo que lleva evolucionando 13.800 millones de años. Pero queremos saber qué le va a pasar después. ¿Cuál va a ser el futuro? Todos los seres humanos hemos querido predecir el futuro. El oráculo de Delfos, por ejemplo. Agamenón fue a preguntarle que qué tenía que hacer para conquistar Troya. ¿Y qué le dijo el oráculo? Pues tienes que matar a tu hija, a Ifigenia. Es decir, los oráculos se pensaban reales, se pensaban que sí podían predecir el futuro a pesar de grandes sacrificios. En Mesoamérica también queríamos predecir el futuro. Estas son 2 páginas del Códice Borbónico y cada cuadrito muestra un día del año. Y los mexicas querían predecirle el futuro a los niños. Así es que cuando nacía un bebé, lo llevaban con un sacerdote para que les predijera el futuro de sus críos. Y esa moda de predecir no ha pasado. Vamos a que nos lean el tarot, que básicamente son pruebas proyectivas. Pero aquí el chico diría, ay, me tengo que batir contra un monstruo, ¿qué será? Que salga bien este video. O diría, tengo que trabajar duro, o me voy a conquistar a esta chava preciosa. En los restaurantes chinos dan estas galletas de postre y entonces predicen el futuro. Y casi siempre te va a ir bien, con lo cual uno regresa al restaurante. Sí hay maneras de predecir las cosas, no a la perfección que quisiéramos. Por ejemplo, sabíamos que venía una gran pandemia mundial. Y por eso cuando se descubrió el virus, se pudo secuenciar en 2 semanas y construir vacunas en 1 mes. El problema fue la distribución. Sabemos que van a venir nuevas pandemias, pero cada vez la ciencia está lista, pero el chiste es vincularla con la industria para que se fabriquen localmente y se puedan distribuir. A todas las culturas les ha preocupado que qué tal se apaga el sol. ¿Cuánto tiempo más va a vivir? ¿Qué vamos a hacer sin el sol? Y luego cuando había eclipses, uy, qué susto. ¿Y qué tal si el sol se apaga para siempre? Así es que los mexicas, cada 52 años, para evitar que se apagara el sol, hacían varios rituales. Rompían todas las vasijas, apagaban todos los fogones y encendían el fuego nuevo, porque pensaban que cada 52 años se iba a apagar el sol. Los sacerdotes hacían atados de 52 cañas, encendían el fuego y empezaban a repartir esas cañas entre los distintos templos y hogares para restablecer el fuego. Por eso cuando yo corrí con la antorcha olímpica y tomé el fuego del bebedero mesoamericano de este tamaño y corrí por Paseo de la Reforma, sentí la emoción que significa
repartir el fuego. Los mesoamericanos hacían muchas otras cosas. Por ejemplo, en un templo antiguo, cada 52 años le ponían una capa y luego otra capa y luego otra capa. Si alguna vez van a la Ciudad de México y se suben a algunos de los restaurantes que ven hacia el centro, hacia las ruinas del Templo Mayor, van a ver cómo se ven las capas de las diferentes pirámides que iban cubriendo este templo. Y eso sucede en todas las pirámides mesoamericanas. Por supuesto, tenemos rituales que permanecen. Por ejemplo, el baile de los danzantes que bajan vestidos de águilas, que el águila será una representación del sol, dan 52 vueltas antes de tocar el suelo. Es decir, seguimos con esas ideas. Por ejemplo, los mayas sí podían predecir cuándo había eclipses, porque observaron que el sol salía por el este y se ponía por el oeste. Y lo mismo le sucedía a la luna. Pero sus órbitas no coincidían, estaban inclinadas 5 grados y por eso sabían que solo habría 2 eclipses al año, aunque ellos no los pudieran ver. Y esto está claramente registrado en el Códice de Dresde. El símbolo que parece una mariposa, que está mitad negro y mitad blanco, es el símbolo de eclipse. Y predijeron los eclipses a futuro en cualquier lugar del mundo. Los astrónomos modernos seguimos haciendo la misma técnica que los mayas. Vemos por dónde se mueven la luna y el sol y podemos predecir los eclipses. Incluso los mayas podían predecir el tránsito de Venus, es decir, cuando Venus pasa delante del sol, porque Venus está más cerca del sol que la Tierra y siempre se ve cerca del horizonte. Y como en la zona maya hay mucho polvo suspendido en la atmósfera y bruma, podían ver cuando Venus pasaba delante del disco del Sol e incluso predijeron el tránsito de Venus que yo vi en México en el año 2009. Fíjense qué capacidad de predicción tenía. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? ¿Qué tal si nos cae un meteorito gigante y nos extermina, como exterminó a los dinosaurios? Entonces, ¿qué hacemos? Monitoreamos los cielos. Sabemos, por ejemplo, que un objeto de gran tamaño podría colisionar contra la Tierra en el 2127. Pero podemos predecirlos. Todo tiene probabilidad de 5% de colisionar. ¿Pero qué estamos haciendo en el Inter? Pues aprender a desviar asteroides peligrosos. Y ya se ha podido viajar a uno y moverlo del lugar. Y pronto se van a mandar distintas ondas para poder destruir los asteroides peligrosos. Los que no son peligrosos se van a llevar a la Luna o se van a ir a explorar para tomar minerales de los asteroides, porque son muy ricos en metales que hacen falta en la Tierra. ¿Y por qué vamos a hacer hoyos si ahí están? Bueno, ahora vamos a hablar del universo. Entonces, como les decía, se originó hace 13.800 millones de años. ¿De dónde vino? Pues fíjense que de la nada. Si yo tengo esta caja vacía y digo, le voy a sacar todo lo que tenga, de todas maneras tiene energía. Las fuerzas magnéticas funcionan ahí. La gravedad funciona dentro de la caja. Es decir, una caja vacía no está nunca vacía, está lleno de energía. Casimir se dio cuenta en los 30 del siglo pasado porque ponía espejos en una caja vacía y se movían solitos. Entonces nuestro universo surgió del vacío y rápidamente se transformó en materia. ¿En qué materia? En nosotros. A ver, enséñame tu brazo. Cada protón que tienes aquí se formó en el universo hace 13.800 millones de años. Cada uno, imagínate, qué maravilla. Y cada carbono, nitrógeno y oxígeno se formaron en estrellas que eran como el Sol y las aventaron al espacio. O sea,
tú sí vienes de las estrellas. Ahora, nos preocupa no solo qué le va a pasar al universo, sino nos preocupa si el sol se va a apagar, lo mismo que nos preocupaba a los mexicas. ¿Cómo sabemos cuándo se va a apagar el sol? Bueno, sabemos, observando otras estrellas, que estrellas como el Sol, al final de sus vidas se inflan, se desprenden de su atmósfera extendida y queda el puro núcleo pelón rodeado de una envolvente de la expansión. ¿Qué le pasa a la Tierra? Bueno, pues se funde, se desintegra, pero toda esa materia va y se mezcla con el medio interestelar y forma nuevas estrellas y nuevos planetas. Se han descubierto más de 5,000 planetas extrasolares de todo tipo. Los que eran como la Tierra recién formada, una bola de lava, mundos que tienen atmósferas, agua, mundos que tienen color morado y se cree que están habitados por bacterias que evolucionaron y quedan moradas. Así es que ahora resulta que los extraterrestres no son verdes, sino morados. Se han descubierto planetas que están todos rellenos de diamantes. O sea, hay de todo en el universo. Ahora, regresando. Bueno, pero el Sol, ¿qué? ¿Cuánto va a vivir? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo sé cuánto voy a vivir yo? Pues, ¿qué hago? Me voy un día a un lugar que haya mucha gente, por ejemplo, una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, y veo cuántos bebitos hay, cuántos adultos y cuántos viejititos como yo. Y entonces hago estadísticas y digo, bueno, yo voy a vivir unos 90 años, así todavía me quedan 14 años para echar relajo, por ejemplo. Entonces, hacemos estadísticas, vemos cuántas estrellas hay, cuántas están naciendo, cuántas están muriendo, y ya sabemos cuánto vive el Sol, 10,000 millones de años. Ah, pero ¿cómo sabemos cuánto le falta? Para eso se usan los meteoritos, como el meteorito Allende que llegó a la Tierra. Esos se formaron en la orilla del sistema solar. Entonces, tienen la edad del sistema solar. Y esa edad son 4,500 millones de años. Entonces ya sabemos que el Sol ha vivido 4,500 millones de años y que va a vivir otro tanto. Entonces hay tiempo para echar relajo. Esténse tranquilos. Y como sabemos cuánto combustible tiene el Sol, también sabemos cuánto le falta para terminar su existencia. Ahora, ¿qué le va a pasar a nuestra galaxia, a la Vía Láctea? Nuestro conglomerado de 100,000 millones de estrellas. Pues fíjense que viene de picada la galaxia de Andrómeda y dentro de 500 millones de años se van a fusionar y van a construir una enorme galaxia elíptica. Así es que dentro de 500 millones de años nuestra galaxia se va a duplicar en tamaño. Bueno, un poco más porque Andrómeda es más grande que nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque hemos visto otras galaxias que se fusionan y podemos medir la velocidad de Andrómeda y la nuestra y sabemos que se van a unir. Ahora, ¿cómo conocemos la estructura a gran escala del universo? Pues tenemos poderosísimos telescopios, lo último de la tecnología, y he estudiado el universo a gran escala y sabe que se estructura en lo que se llama la telaraña cósmica. O sea, los cúmulos de galaxias forman filamentos alargados. Pero ¿cómo pueden existir esos filamentos? Porque no hay suficiente gravedad para mantenerlos así. ¿Por qué se mantienen unidos los objetos? ¿Por qué la Tierra mantiene a la Luna en órbita alrededor de ella? ¿Por qué el Sol mantiene a los planetas en torno de ella? Bueno, pues esta chiquita va a ser una demostración. A ese vaso vacío le va a echar agua. Gracias, ya con esa. Y la va a poner en esta tabla. Y se va a ir para acá. A ver, ¿lo tienes bien agarrado? Si se cae no pasa nada, lo repetimos. Sí, está bien que esa sonrisa de pánico, órale. 1, 2, 3, ya. ¡Bravo! ¿Por qué no tiró? ¿Por qué no se cayó el agua? Porque estaba dando vueltas. ¿Por qué no se cae la luna a la Tierra? Porque está dando vueltas. ¿Por qué no se caen?
¿Por qué no se caen los planetas al Sol? Porque están dando vueltas. Muy bien. Sacaste 10 en astronomía general y física básica. Excelente. Entonces, ¿cómo se mantiene la telaraña cósmica? Pues resulta que hay materia oscura que produce gravedad que no vemos, que es mucho más abundante que los átomos y que es la que mantiene unida a la telaraña cósmica por su gravedad. Lo que vemos son las estrellas, que es poca materia, pero la telaraña cósmica es muy abundante. ¿Cómo medimos los físicos el tiempo? Pues por el aumento del desorden. Si tenemos una cosa caliente, se enfría. Si yo pongo la mesa bonita porque los voy a invitar a ustedes a comer y traen a sus cuates y traen para compartir y se van, queda mi cocina hecha un chiquero. Es decir, aumentó el desorden, aunque el placer también haya aumentado. Entonces los físicos medimos el paso del tiempo con el aumento del desorden. Por ejemplo, el sol produce energía muy poderosa. Puede llegar a las plantas verdes que la toman y hacen fotosíntesis y producen azúcar que nos comemos nosotros. Y nosotros radiamos energía. ¿Qué tipo de radiación? Infrarroja. Si frotan sus manos y se las acercan, pues sienten el calorcito, ¿verdad? Nuestros ojos no la ven, pero la sentimos. Pues esa luz infrarroja ya no les sirve a las plantas para hacer más azúcar. Se va degradando. Entonces, la manera que tenemos los astrónomos de medir el tiempo es la degradación de la energía y esa siempre va en aumento. Vamos a regresar al universo. El universo para los astrónomos es todo: espacio, tiempo, materia y energía. Y se está dilatando. Y entre más pasa el tiempo, se dilata más rápido. Y podemos echar la película para atrás y saber que se formó hace 13.800 millones de años, porque medimos la velocidad de dilatación. Entonces, ¿qué pasa si el universo estuviera quieto, si no se estuviera dilatando? Se colapsaría. Es decir, una condición necesaria para la existencia del universo es que se esté dilatando. El problema es que se está dilatando cada vez más rápido. No sabemos qué lo está dilatando. Los físicos hemos podido medir todas las energías y fuerzas que conocemos de la naturaleza. Y quisiéramos tener una sola ecuación que las incluyera todas. Entonces, si la naturaleza funciona sola, tiene que haber reglas básicas. Y lo que tenemos, los hablamos campos, es todas las fuerzas de la naturaleza y esta es la ecuación. La luz del universo tarda en llegar de un lugar a otro. La luz del sol 8 minutos, la de la estrella más cercana 4 minutos. Entonces la luz más alejada que nos llega del universo es cuando tenía 380.000 años de vida. ¿Por qué no podemos ver antes? Pues porque el universo era opaco, era como una niebla. Es como si vemos al sol. El sol es de gas, es transparente. ¿Por qué no lo vemos? Porque es opaco. Pues el universo temprano era opaco y por eso no podemos saber qué pasó antes. Pero podemos ver la evolución desde entonces hasta ahora. Y vemos cómo se va dilatando la telaraña cósmica. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Ustedes van a decir, pues toman fotos bonitas del universo. No, lo que más hacemos es hacer espectroscopía. Es decir, descomponer la luz de los astros en su gama de colores. Cada fuente de luz tiene una gama de colores distintos. Depende de la densidad, de la temperatura, de la composición química y de la velocidad de los astros. Por eso conocemos sus propiedades y podemos conocer sus distancias, porque entre más lejos están, más rápido se están alejando de nosotros. Y por eso podemos saber tantas cosas del universo. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del universo? Antes se pensaba que podía oscilar, expandir y caerse.
Después se pensó que iba a llegar a infinito con velocidad cero. Pero ahora sabemos que va a se expandir por siempre, cada vez y más rápido. Entonces va a llegar un momento en que todo se va a desintegrar. Los hoyos negros se van a evaporar, los protones se van a desintegrar, los planetas se van a desintegrar. Y es posible que la misma estructura del espacio-tiempo, es decir, esto que descubrió Einstein, que estaban ligados el espacio y el tiempo. Newton decía, pues si lanzo un objeto sigue una trayectoria en el espacio. Einstein dijo, cada objeto sigue una trayectoria en el espacio-tiempo. Unificó las dos cosas. Entonces, esa estructura del espacio-tiempo es posible que se destruya. ¿Qué tanto nos preocupa? Pues nada, pues cuando se extermine nuestro universo va a haber vacío que pueda generar otros universos. Y por eso se habla de los universos paralelos. Muchas gracias por su atención. Espero que se asomen con frecuencia a la ciencia. Vale mucho la pena. Masterclass. Enciende tu mente. Recuerden que para ser científicos o cualquier otra actividad creativa hay que pensar en libertad.